Muy bien, vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a Juan, capítulo 18. Y hoy vamos a estar leyendo del versículo número 19. Estaremos leyendo hasta el versículo eh, 26. Hasta el versículo 26. Hasta el versículo 27, perdón. Muy bien, entonces hoy vamos a leer Juan capítulo 18 del versículo 19 al versículo 27. El tema que vamos a tener para hoy se va a titular Lágrimas tristemente hermosas. Lágrimas tristemente hermosas. El domingo pasado nosotros leímos Juan capítulo 18 del versículo 12 al 18. Vamos a darle lectura, síganme ahí con su vista para dar lectura y para recordar lo que vimos el domingo anterior. Dice el versículo 12, entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Sí? Vimos en esa noche va ya la Guardia Nacional del Imperio Romano, ya van los soldados, va el tribuno, van los alguaciles policías del templo, prenden a Jesús y le atan. Y luego dice el versículo 13 que le llevaron primeramente a Anás. Nosotros ya explicamos por qué lo llevan primeramente a Anás. Habíamos hecho esta explicación. Anás fue removido por un emperador romano por malicioso, por corrupto. Pero para los judíos, como el cargo de sumo sacerdote era un cargo vitalicio, entonces los judíos consideraban a Anás, aunque había sido removido de ese cargo de sumo sacerdote, lo seguían considerando sumo sacerdote. Por eso en el versículo 13 dice que lo llevan primeramente a Anás, porque Anás era el que realmente tomaba las decisiones, el que realmente movía todas las direcciones que llevaba Caifás. Entonces lo llevan primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. Caifás también es otro sumo sacerdote corrupto que era sumo sacerdote aquel año. Y luego vimos en el versículo 15, dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, porque todos los discípulos en cuanto prenden a Jesús lo capturan, todos los discípulos huyen, solamente Juan y Pedro van siguiendo a donde llevan a Jesús. ¿A dónde lo llevan? Lo llevan a la casa de Anás. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, es decir, de Anás, que realmente en este edificio, dicen los historiadores que ahí vivía tanto Anás como Caifás, los dos sumos sacerdotes, cada quien en su área distinta, en su departamento distinto, ahí vivían los dos. Entonces llevan a Jesús a este lugar, va una comitiva de alguaciles, de policías, de personas, de tantas personas que van ahí, ¿sí? Luego dice el versículo 16, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Por alguna razón nosotros vimos el domingo anterior, Pedro se queda afuera porque Juan sí entró, era conocido del sumo sacerdote. Por alguna razón se queda Pedro afuera. Después dice, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, a la criada portera, para decirle, deja entrar a Pedro, y Pedro entonces entra. Entonces, antes de entrar, versículo 17, la criada portera le pregunta a Pedro, una simple portera le dice a Pedro, oye, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre que acaban de traer? Y Pedro niega y dice, no, no lo soy. Y vimos que Pedro se atemoriza ante la pregunta que le hace una simple criada portera. Y versículo 18, y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vimos otro texto paralelo que dice que estaba Pedro viendo a ver cuál era el fin de todas estas cosas. Y concluíamos el domingo pasado que ahí estaba Pedro siguiendo a Jesús, pero ya sin ningún compromiso con Jesús, ya nada más viendo a ver qué le van a hacer a Jesús. Y ahí tenemos a ese Pedro que momentos antes le había dicho a Jesús, mi vida daré por ti, yo estaré contigo hasta el final, si es necesario yo muero contigo, como muchos de nosotros como cristianos
Le decimos a Jesús, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo, pero después nos sucede como Pedro. Estamos ahí nada más calentándonos, viendo por nuestros intereses y viendo a ver qué va a suceder, ¿sí? Bueno, este es el contexto. El tema, como les dije, iniciará a partir del versículo 19 al versículo 27. El tema será lágrimas tristemente hermosas, ¿sí? Y vamos entonces al versículo 19. Vamos a dar lectura al versículo 19, entonces ya en este contexto. El contexto es entonces Jesús ha sido capturado, lo van a llevar ante Anás y realmente, bueno, lo llevan ante Anás, es una audiencia preliminar, una audiencia nada oficial. Anás, como es quien mueve todo, quien es la cabeza, la inteligencia de todo el desarrollo de esta figura del sumo sacerdote, él quiere enterarse y él quiere entrevistarse primeramente con Jesús. Entonces, esta reunión, esta audiencia preliminar que tienen con Anás realmente no es oficial. Vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. Entonces, Jesús es capturado, lo llevan ante Anás, ante varias personas, ¿sí? Pedro está calentándose ahí en el fuego que tienen los siervos del sumo sacerdote, los policías del templo, y esto es lo que sucede, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Vean, una vez que entra Jesús, le hace una pregunta, le pregunta dos cosas a Jesús. La primera cosa que le pregunta es, ¿qué de tu doctrina? Y número dos, le pregunta de sus discípulos. Y desde ahí podemos ver la hipocresía de este hombre, la malicia de este hombre, porque en ningún momento le está presentando algún cargo. Es decir, ordena que lo capturen, lo traen atado, lo traen como un criminal, y este señor lo que le pregunta es, oye, ¿y tu doctrina? Háblame de tu doctrina, háblame de tus discípulos. Entonces, ¿dónde estaba la acusación? No hay ninguna acusación en ese momento, ¿sí? En cuanto a la doctrina, ¿por qué le pregunta de la doctrina? Ahorita Jesús le va a contestar acerca de su doctrina y le pregunta de sus discípulos, quien realmente no son una amenaza, tan no son una amenaza que cuando lo capturan, sus discípulos huyeron, lo abandonaron. Solamente está Juan ahí presente y Pedro ni siquiera está presente aquí. Él está ahí a unos metros, está calentándose. O sea, tenemos un discípulo realmente muy cobarde y el sumo sacerdote le está preguntando por sus discípulos, ¿sí? Vean la respuesta en el versículo 20. Jesús le responde. Omite una respuesta porque le pregunta por sus discípulos, pero por sus discípulos Jesús no le contesta nada. Porque en el versículo 8, antes de capturar a Jesús, vean en el versículo 8, Jesús ya les había pedido a ellos, dejen en paz a mis discípulos. Dice, respondió Jesús, les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. O sea, antes de que Jesús fuera capturado, él dijo, con mis discípulos no se metan, a ellos déjenlos, ¿sí? Entonces, por eso Jesús sigue cuidando de sus discípulos, no habla nada de sus discípulos, no les dice, yo creo que huyeron, quizás están en tal lugar, no les dijo eso porque protege a sus discípulos. Sin embargo, Jesús sí contesta acerca de su doctrina y vean lo que contesta en el versículo 20. Dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, e incluso hasta los del Sanedrín, y nada he hablado en oculto, ¿sí? Entonces, la respuesta que Jesús le da a Anás acerca de su doctrina es, tú conoces mi doctrina, porque mi enseñanza ha sido público. Y todos los que están aquí en este lugar, de hecho, es muy seguro que todos los que estaban reunidos en ese lugar ya habían escuchado la enseñanza de Jesús. Entonces mi enseñanza es pública. Ya todos ustedes la saben. Ahora vean el versículo 21. Jesús le dice a Anás, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo
he dicho. Entonces, aquí Jesús realmente no se está comportando de manera irreverente cuando le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Realmente Jesús está ejerciendo un derecho de todo inculpado, es decir, prácticamente le está diciendo a Anás, preséntame primeramente los cargos. Mi doctrina es pública. Aquí en este lugar incluso hay muchas personas que seguramente escucharon mi doctrina. A ver, vamos a escuchar la acusación de aquellos que han escuchado mi doctrina. Si mi doctrina está errada, es una blasfemia, es una herejía, ¿dónde están las acusaciones? Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, aquellos que me han escuchado, ellos me pueden acusar en caso de que yo haya dicho o hecho algo que sea contra la ley de Dios, ¿sí? Y de hecho en ese momento habían personas que habían escuchado a Jesús, pero se quedaron totalmente callados, no dijeron nada, es decir, no había realmente acusaciones en cuanto a la doctrina que Jesús había enseñado. Bueno, Jesús contesta eso, pero cuando Jesús ha contestado y ha dicho, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han escuchado mi doctrina. Versículo 22, uno de los policías, uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada y le dijo, así le respondes al sumo sacerdote. Y aquí quiero que veamos dos cosas. El primer punto es que Jesús no cometió nada ilegal. No hace nada ilegal cuando le pregunta al sumo sacerdote, ¿por qué me preguntas a mí? Lo que Jesús le está diciendo es, ¿dónde están las acusaciones? No se puede iniciar un juicio contra alguien si no hay acusaciones. Es un derecho que tiene todo procesado. Entonces, cuando Jesús dice esto a Anás, este sumo sacerdote, no comete ninguna ilegalidad. Y número dos, lo que hace el alguacil de darle una bofetada, eso sí fue ilegal, porque los alguaciles tenían que indicar primero el cargo bajo el cual ellos iban a proceder, iban a golpear. Y este alguacil no tiene ningún cargo y golpea, ¿sí? Y número tres, vemos que Anás se queda callado, queda evidenciada su malicia, su falta de pruebas. Entonces vemos a un sumo sacerdote que queda totalmente humillado. Quería juzgar a Jesús y realmente él fue juzgado por Jesús. Ahora, vean en el versículo 22 que dice que este alguacil le dio una bofetada. Nosotros lo entendemos como que le da una cachetada, pero en el original griego la palabra bofetada es el término griego ramsima, que significa golpe con vara. Entonces lo que sucede aquí es que el alguacil que estaba a un lado de Jesús, con una vara que tenía de unos 30 centímetros, le golpea la nariz a Jesús, le da un bastonazo en la nariz de Jesús, lo que provoca sin duda alguna que le rompe la nariz. En ese momento entonces Jesús desecha la nariz, tiene fracturada la nariz y comienza una gran hemorragia a partir de su nariz. Entonces, versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Es decir, si yo te contesté bien, ¿por qué me estás pegando? Si está mal lo que yo te he contestado, me tienes que decir cuál es el cargo antes de golpearme. O sea, lo que Jesús le está diciendo, esto es un juicio injusto, están actuando injustamente. Y ante esa declaración, ante esa acusación que ahora Jesús está presentando ante este sacerdote que lo quería acusar, vean, el acusador salió acusado. Vean el versículo 24, Anás entonces, pues humillado, ya no supo qué hacer, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿sí? Es decir, Anás queda humillado, queda evidenciada su malicia. Ya habíamos nosotros explicado que el Talmud tiene registros de que los judíos odiaban a este sacerdote por lo corrupto que era. Bueno, ahora entonces Anás dice, ya no puedo con Jesús, lo atan, pero realmente nada más cambian ahora de personas. Es el mismo lugar, ahora es enviado ante el oficial sumo sacerdote, ante el sumo sacerdote designado por el emperador, que es Caifás. Lo van a presentar ante él, o sea, es el mismo lugar, solamente va a cambiar el escenario. Ahora tenemos 70 hombres, o bueno,
se debería de tener 70 hombres, lo que se conoce como el Sanedrín, hombres que son consejeros que constituyen el Tribunal Supremo, ¿sí? Y ahora Jesús está ante ellos. Lo que cambia a partir de este momento es que ahora Jesús va a ser juzgado por Caifás en presencia del Sanedrín. Y ahora esto sí es una audiencia oficial, ahora sí es el juicio religioso que Jesús va a tener, y a partir de aquí ya la resolución que dé el sacerdote, el sumo sacerdote oficial, esta sí tendrá validez ya ante el imperio romano, ¿sí? Entonces, quiero que vean entonces que Jesús va a entrar a este juicio religioso, entra atado, dice Anás, entonces le envió atado a Caifás. Es decir, si ya tienen a Jesús ahí y ya lo tienen con la nariz fracturada, ¿para qué volverlo a atar? O sea, es un tratamiento totalmente injusto el que le están dando a Jesús. Después, Juan no relata lo que sucedió en este juicio religioso, porque Juan solamente relata cuando termina este juicio religioso y cuando Jesús es sentenciado ya religiosamente por ellos y es enviado a Pilatos. Pero vamos a Mateo 26, 57 para hacer un paréntesis y para ver qué es lo que sucedió en este momento cuando inicia ya el juicio religioso para con Jesús, ¿sí? Vamos a Mateo 26, 57. Ahí pongan un separador en la lectura que tenemos para regresar ahorita, porque como les digo, Juan conecta esto. No habla del juicio religioso, después habla ya cuando Jesús es enviado con Pilato, ¿sí? Pero vamos a Mateo 26, 57 y Mateo sí nos va a decir qué es lo que sucedió cuando Jesús es entonces presentado ya de manera oficial ante Caifás, de manera oficial ante estos miembros del Sanedrín y en el que inicia el juicio religioso de Jesús. No pierdan de vista que Jesús está llegando con la nariz fracturada, está llegando con una gran hemorragia. No pierdan de vista lo que vimos hace dos enseñanzas, que Jesús ha sufrido de esta fuerte emoción, de este miedo feroz que ha tenido cuando está orando en el huerto del Getsemaní y experimenta el estar orando gotas de sangre. Habíamos comentado que es un proceso clínico en el cual se da cuando alguien experimenta un temor atroz, se rompen los vasos capilares, se combinan con la sangre, el cuerpo queda totalmente adolorido. Lo que significa que cuando este alguacil le da el bastonazo a Jesús, el golpe, tan solo el golpe de una nariz fracturada es brutal, el golpe que sentiría Jesús sería 1000 veces más grande por aquella hematoidrosis, sí, creo que así es el término, que él ha experimentado. Entonces, el golpe que Jesús ha experimentado es totalmente fuerte. Físicamente es un dolor profundo. Bueno, así es llevado Jesús ante Caifás. Vamos al versículo 57. Dice, los que prendieron a Jesús, o sea, también Mateo dice, lo ataron, no había necesidad de atarlo, están en el mismo lugar, como les dije. Le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde, como ya expliqué, es solamente que está cambiando el escenario, ahora es oficialmente una audiencia, un juicio ante el sumo sacerdote designado por el emperador. Están reunidos los escribas y los ancianos, es decir, el Sanedrín. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Bueno, tenemos ahí un Pedro que deja el compromiso con Jesús, él ve por sus intereses y está viendo a ver qué sucede con Jesús ahí a lo largo solamente. Ahorita vamos a regresar con Pedro, pero vean a este hombre. Señor, yo te voy a seguir hasta el final. Si es necesario, yo muero por ti. Sí, ahí está lo que Pedro había dicho. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos, es decir, y todo el concilio, el Sanedrín, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Otro momento injusto, un juicio totalmente injusto. Todos los juicios se tenían que iniciar con las pruebas ya, con las evidencias. Pero ellos cuando inicia el juicio,
Ahí están buscando las pruebas para poder inculpar a Jesús. Y dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. No sé cuál es la diferencia de los muchos testigos falsos que se presentaron y estos dos testigos falsos. También dijeron falsedades. Vean el versículo 61 que dijeron. Este dijo, entonces estos testigos dicen, yo escuché que Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿y tú qué respondes, Jesús, a esto? ¿Qué respondes a este testimonio que están dando contra ti? Pero vean versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y luego Jesús en el versículo 64 dice, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han escuchado esta blasfemia. ¿Qué les parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Sí? Entonces, con este testigo falso, Caifás, él piensa que tiene la prueba fundamental porque con este testigo falso, en el versículo 61, cuando dice, yo escuché que dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ciertamente Jesús sí dijo esto, pero el contexto es que Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. Ahí malinterpretaron sus palabras, ¿sí? Entonces, esto da lugar a que el sumo sacerdote le pregunte, bueno, dinos si tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Jesús contesta en el versículo 64 y confiesa su deidad, y a partir de ahí entonces en el versículo 65 este sumo sacerdote dice, ahí está, ya no necesitamos más pruebas. Él solito ha blasfemado, ¿sí? Y rápidamente ante este consejo, este Sanedrín les dice, ¿qué podemos hacer? Todos dicen, es reo de muerte, ¿sí? Rápidamente, un juicio sin pruebas, solamente porque alguien dijo ser Dios, cuando la misma historia nos dice que hubo muchos que se levantaron como divinos, como personas que eran enviados de Dios, pero a Jesús, a él sí le dijeron, él es reo de muerte. Y comienzan entonces en ese momento, vean, le escupen en el rostro, que es la humillación más grande en Oriente, le dan de puñetazos y le abofetean. Y nuevamente aquí está el juego de palabras, es decir, le pegan con bastonazos en la cara, le pegan con el puño cerrado a Jesús en su rostro y el versículo 68 dice que cuando le golpeaban le decían las personas, profetízanos, Cristo, dinos quién es el que te golpeó. Marcos 14:65 les leo para entender este punto de por qué le decían profetízanos, porque en estos momentos cuando le escupen el rostro, cuando le dan de bastonazos, cuando le están apuñalando en su rostro, Marcos 14:65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro. Es decir, se mofaron tanto de Jesús que le cubrieron el rostro con algo, y en ese momento le seguían golpeando y le decían, a ver, profetízanos, ¿quién es el que te está golpeando? Dinos quién te está golpeando, ¿sí? Ahora, aunque Mateo 26:67 dice que fue escupido, le dieron puñetazos y le abofeteaban, el término griego nos habla de que también en esos momentos le arrancaban la barba a Jesús, lo cual implicaba dos cosas. Número uno, era arrancarle de su dignidad, era rebajarlo hasta el grado más vil,
pero también esto estaba provocando que la piel de sus mejillas se viniera junto con las barbas que le estaban arrancando, ¿sí? Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me estaban arrancando la barba, ¿sí? Bueno, esto sucedió en este juicio que le están haciendo a Jesús. Y en este juicio, entre comillas, un juicio religioso, ¿sí? Y cuando termina esto, Jesús es llevado ante Pilatos. Entonces Jesús ha recibido un bastonazo en su nariz, tiene la nariz ya totalmente quebrada, tiene el rostro escupido. Entonces podemos ver un rostro, la peor humillación y odio hacia Jesús, pero imaginen un rostro totalmente con saliva, con escupitajos de todas estas personas. Ha recibido puñetazos de personas experimentadas, entonces tiene un rostro totalmente desfigurado, la barba arrancada, el mayor insulto que puede tener. Y todo esto se lo han propinado hombres que se sintieron ofendidos porque Jesús dijo que Él era Dios, ¿sí? Es decir, que un hombre diga que es Dios, en el pensamiento de ellos ese hombre debe morir, ¿sí? Y ellos son muy celosos de la ley, muy celosos de que no se blasfeme contra Dios, y entonces hacen todo esto, ¿sí? Y ahí podemos ver, a diferencia de Pedro, con el que vamos a regresar ahorita en este momento, podemos ver la diferencia de hombres. Esto le costó a Jesús por decir quién era. Le preguntaron, ¿eres el Hijo de Dios? Y él contestó, sí, sí, soy el Hijo de Dios. Y a Pedro, la criada portera, le preguntó, ¿eres discípulo de Jesús? Y él dijo, no, no, ¿qué te pasa? Yo no soy nada de él. Vean lo que le costó a uno y vean cómo el otro actúa de manera totalmente cobarde, ¿sí? Bueno, sale Jesús y es llevado entonces en estas circunstancias a Pilato. Ahora vamos nuevamente a Juan 18. Vamos a Juan 18:25, porque ahora aquí a partir de Juan 18:25, Juan retoma lo que ha dicho. Juan no nos habló de lo que sucedió en el juicio religioso. Bueno, ahora Juan nos va a decir lo que sucede exactamente cuando Jesús sale en las condiciones en las que yo acabo de mencionar en este momento, ¿sí? Juan 18:25. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, vean, en el momento, esto es previo, unos instantes antes de que Jesús salga y lo lleven a Pilato, pero ¿qué está sucediendo en estos momentos previos antes de que Jesús? Es decir, en este momento Jesús está siendo golpeado, siendo escupido, su barba arrancada, todo esto, y mientras tanto, ¿qué está sucediendo aquí afuera? Estaba pues Pedro en pie, él estaba calentándose, ¿sí? Y luego uno de los siervos del sumo sacerdote le pregunta, le dice, oye, ¿tú no eres uno de sus discípulos? Y Pedro dice, él negó y él dijo, no, no lo soy, ¿sí? Entonces vemos que Pedro lo niega. Ya en el versículo 18 vemos que Pedro se queda ahí afuera, nunca entra. Juan sí nos da testimonio de que él sí entró, él sí ha presenciado todo esto. Pedro se queda allá afuera. Y vean entonces, este sumo sacerdote le pregunta, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Ya en el versículo 17, la portera le había preguntado, oye, ¿tú no eres uno de sus discípulos? Él había dicho que no. Ahora, segunda pregunta, le pregunta ahora uno del sumo sacerdote, uno de los siervos del sumo sacerdote, que tú no eres uno de sus discípulos, y Pedro dice, no, es que no, yo no soy. Ahora, versículo 26, vean, dos personas le preguntan, ¿tú no eres discípulo? Y él contesta, no soy. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ahora resulta que estaba el primo o el tío o el sobrino, un pariente de aquel al que Pedro le rebanó la oreja, le pregunta y le dice, oye, ¿no te vi yo en el huerto con Jesús? Es decir, dos acusaciones, dos preguntas que le hacen, y Pedro
las esquiva y dice, no, yo no soy el que ustedes están diciendo, pero ahora un testigo ocular le está diciendo, espérate, no, yo te vi, es que yo estaba ahí, yo vi cuando levantaste esa espada y le cortaste la oreja a mi pariente, yo te vi con Jesús en el huerto. ¿Y qué sucedió? Vean versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. En ese momento cantó el gallo, ¿sí? Ahora, esto no significa que haya cantado un animal, un gallo, sino que en ese momento el gallo era el cambio de la guardia romana. Entonces en ese momento se toca una especie de trompeta o una especie de alarma en el que se hace el cambio de guardia y en ese momento entonces por eso es que dice cantó el gallo, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos que en dos ocasiones Pedro, bueno, en tres ocasiones Pedro negó a Jesús. Ahora, la pregunta que podemos tener nosotros ahí, bueno, ¿y por qué Pedro estaba ahí? ¿Cuál es el propósito de que Pedro estuviera siguiendo a Jesús, que estuviera ahí donde tenían el fuego, donde estaban los siervos del sumo sacerdote, los alguaciles? ¿Y cuál es el propósito que Pedro estuviera ahí si Pedro está negando a Jesús? Ya van 3 veces que niega a Jesús. Es decir, Pedro ya no tiene ningún compromiso con su maestro. Pedro se está comportando como alguien que no ama a su maestro. Y lo peor de todo es que Pedro está pecando, porque ya van 3 veces que Pedro ha dicho que no lo conozco. Y dice otro evangelista, en otro texto, hablando de lo mismo, dice que incluso hasta Pedro comenzó a maldecir, o sea, hasta maldiciones dijo para decir, no hombre, yo no conozco a tal persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué está Pedro ahí? Pero Pedro nos deja ver aquí la imagen del cristianismo realmente de muchos el día de hoy. Dicen que están con el Señor, pero no están bajo ningún compromiso con el Señor. Ellos están calentándose, viendo por sus intereses. Se comportan igual que los siervos del sumo sacerdote, igual que los alguaciles. Ellos estaban calentándose, yo también me estoy calentando, es decir, se comportan igual que el mundo y se comportan de tal forma que su vida es evidencia de que no aman al Señor. Y lo peor, viven pecando. Pedro estaba negando, 3 veces negó al Señor y así el cristiano sí sigue un cristianismo, pero un cristianismo pecando. Entonces aquí Pedro nos deja ver el cristianismo de muchos el día de hoy. Ahora, versículo 26, nuevamente vamos a ver esto. Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces aquí realmente pasaron de las acusaciones de personas que no habían visto a Pedro a la acusación de un testigo ocular, y este pariente de Malco le dice, yo te vi con Jesús. Y el decirle yo te vi con Jesús está implicando, Pedro, es que tú eres discípulo de Jesús, yo te vi con él, no puedes negarlo porque yo estaba ahí en el huerto. Pero vean, versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, ¿sí? Mateo 26:72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, ¿sí? O sea, ni por su nombre lo llamó a Jesús. Es decir, cuando Pedro niega por tercera vez, Pedro dice, miren, se los juro. Y si habla de jurar en un contexto judío, seguramente hasta usó el nombre de Dios. Se los juro por Dios que no conozco a tal hombre, ¿sí? A ese hombre que Pedro sabe se llama Jesús y al que le dijo unas horas antes, yo voy a seguirte hasta el fin y si es necesario morir, yo voy a morir contigo, ¿sí? Bueno, esto es lo que sucedió con Pedro. Ahora, Lucas 22:61, vamos a Lucas 22:61, para que veamos que en el momento cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, en ese momento, cuando se hace el cambio de la guardia, es cuando entonces sale Jesús ya todo golpeado con estas condiciones lamentables y es llevado ante Pilato, y esto es lo que sucedió. Vean,
Pedro ha negado a Jesús ya por tercera vez. Lucas 22:61 dice, entonces sale el Señor, vuelto el Señor, es decir, llevan a Jesús ya ante Pilato. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, es decir, entonces lo llevan y Pedro voltea, Jesús voltea a ver a Pedro, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro mira a Jesús y en ese momento dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, cuando sale Jesús golpeado, sale Jesús herido de este juicio religioso, sale sentenciado de este juicio religioso y es llevado ante Pilatos, Jesús voltea y mira a Pedro. ¿Y qué vio Pedro en Jesús? No vio ira, no vio reproches, no vio condenación, no vio un te lo dije, Pedro, me vas a negar 3 veces. No, ¿qué es lo que vio Pedro en Jesús? Lo que podemos ver es que Pedro lo que vio en Jesús fue su propio pecado. Vio el dolor que había provocado a su maestro por haber pecado contra él. Pedro pudo ver ahí que sus palabras, te voy a seguir hasta el final, sus palabras realmente no eran, no llegaron al punto como Pedro se los había prometido. Él había abandonado a su maestro, sin embargo su maestro todavía le dio una mirada de misericordia, una mirada de bondad a Pedro. Y vean el versículo 62. Pedro entonces saliendo fuera lloró amargamente, ¿sí? Y esta expresión de llorar amargamente en la concepción judía es el llorar de alguien que ha perdido a algún ser querido. Entonces, Pedro, el texto, es decir, Lucas, le basta solamente decir lloró amargamente, pero lo que está implicando es que Pedro gritaba, lloraba y se lamentaba por lo que había acabado de hacer. Pedro tenía un dolor profundo en su corazón, ¿sí? No lloró porque perdió a alguien, no lloró porque perdió un trabajo, no lloró porque las cosas no salieron como él quería. La razón por la que Pedro lloró fue porque pecó contra Jesús, ¿sí? Él pecó contra Jesús y su pecado contra Jesús se intensificó cuando Jesús volteó a verlo y todavía le regaló una mirada de ternura, de misericordia, porque como vamos a leer más adelante, Jesús lo restaura de una manera impresionante. Y es muy hermoso leer que en la primera carta de Juan y en la primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro, cómo Pedro habla ahora con una gran valentía acerca de Jesús y tantas cosas. O sea, el corazón de Pedro fue transformado, ¿sí? Pero Pedro en este momento lloró amargamente porque pecó contra Jesús. Y aquí podemos ir concluyendo y preguntar acerca de nosotros. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tú por qué lloras? El día de hoy, ¿qué es lo que te hace llorar? ¿Porque perdiste a alguien? ¿Porque perdiste un trabajo? ¿Porque las cosas no están saliendo como tú quieres? ¿O porque te das cuenta que has pecado contra Jesús y todo el dolor que has provocado a través de tu pecado a Jesús? Vamos a 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12 para ir cerrando esta enseñanza y entender estos aspectos. El día de hoy muchos lloran, muchos lloran. Esto es totalmente seguro. Podemos llorar porque hemos perdido a alguien, porque no más nos sale algo para el trabajo, porque las cosas no salen como queremos. Hay muchos que están llorando, ¿sí? Pero solamente hay una promesa para que ellos lloran de alguna forma. Y vamos a ver lo siguiente. Dice 1 de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú dices, yo estoy viviendo en mi cristianismo de manera adecuada, yo estoy caminando bien con Dios, bueno, Dios te dice, mira, considera tu vida, porque aquellos que dicen que están bien son los que de pronto caen. Y si caen, van a pecar, y si pecan, pues deberían de llorar por su pecado. Ahora vamos al Salmo 51:4 y vamos a ver el clamor de una persona
que cometió un adulterio, que primeramente estaba en un terrado, vio a una mujer desnuda, trajo a esa mujer que vio desnuda, le dijeron, esa mujer está casada, no puedes tenerla, dijo, no me importa, tráiganmela, la toma, sabiendo que es contra la ley de Dios, se embarazan, etcétera, hacen todo esto, y este hombre que ha pecado, David, en el Salmo 51, versículo 4, vean la oración que él levanta, y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sabemos que a David le costó muchas lágrimas y tuvo muchas consecuencias por su pecado, ¿sí? Entonces, Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Analicemos nuestros corazones, cuál es la razón de nuestras lágrimas el día de hoy, ¿sí? Si nosotros estamos llorando por algo que nos falta, por algo que no tenemos, por algo que tiene que ver con nosotros, pues sí, tenemos ese derecho, podemos llorar, pero estas lágrimas amargas, estas lágrimas son distintas, estas lágrimas que Pedro está experimentando en este momento. Es decir, hasta este momento todo lo que Pedro ha hecho, podemos decir, qué malo, qué cobarde y demás, pero esto que está haciendo Pedro es realmente la obra de Dios en su corazón, ¿sí? Solamente estas lágrimas amargas son las que Jesús prometió consolar. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este llorar no es el llorar de que me falta a alguien, de que se me murió algún ser querido, de que perdí un trabajo, de que las cosas no están saliendo como yo quiero, de que me hicieron una injusticia. Este llorar de bienaventurados los que lloran es el llorar de aquellos que reconocen que le han fallado a Dios, que han pecado contra Dios. Aquellos que reconocen esa mirada tierna de Jesús, viéndonos en nuestro pecado, viéndonos en nuestra falta de disciplina, viéndonos en nuestra falta de compromiso ante Jesús, y esa mirada de misericordia que Jesús lanza hacia nosotros. No de condenación, no de decir ya estoy harto de ti, no cambias, no puedes superar este pecado, no puedes caminar contigo, no, una mirada de misericordia. Bienaventurados los que lloran es aquellos que dicen, Señor, te fallé, te vuelvo a fallar y no puedo dejar de fallarte. Bueno, ahí es cuando nosotros nos parecemos a Pedro. Salimos fuera, lloramos amargamente porque decimos, Señor, te fallo en cada momento de mi vida. Y no tengo las fuerzas para mantenerme firme. Yo te dije, Señor, contigo hasta la muerte. Yo voy a estar contigo, yo te voy a seguir. Y a la primera lucha, a la primera prueba, a la primera tentación, ahí estoy cayendo, Señor. Y estoy deshonrándote y estoy dejando de vivir para ti. Bueno, el Señor aún con eso, con todo y esa falta de compromiso que tenemos, dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pueden decir, contra ti solo he pecado, porque dice, porque ellos van a recibir consolación, que se entiende, ellos van a recibir el perdón. Y esta historia de Pedro es muy hermosa porque estos llantos de Pedro, decir, abandoné a mi maestro, negué a mi maestro, soy lo peor, ¿cómo es posible que esta criada le dije que no lo conozco? ¿Cómo es posible que maldije? ¿Cómo es posible que juré que no lo conocía? Después Pedro, Jesús lo restaura de una forma tan impresionante y tan hermosa. Pero estas lágrimas que derrama Pedro en ese momento son unas lágrimas, como vimos en este tema, unas lágrimas tristemente hermosas. Y yo quisiera que Dios pudiera confrontarnos con su palabra, que podamos nosotros estar como Pedro, entender que muchas veces estamos como Pedro ahí, calentándonos, viendo por nosotros, siguiendo a Jesús sin compromiso, siguiendo a Jesús pecando, siguiendo a Jesús nada más de lejos, pero que el Señor puede extender esa mirada
de misericordia en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra falta de compromiso. Esa mirada de Jesús era una mirada de Pedro: yo voy al juicio romano ahorita y en unos momentos voy a la cruz por ti, Pedro, y tú me has negado 3 veces. Que esa mirada pueda provocar en nosotros el decir: Señor, ayúdame contra mi pecado, no quiero fallarte, no quiero deshonrarte. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta narración tan hermosa, Señor. Un hombre deshecho, y habría sido impresionante ver a Pedro, ver a un hombre llorar a gritos, diciendo: Señor, te fallé, Señor, te negué, Señor, pequé contra ti. Yo creo que habría sido impresionante haber escuchado a David diciendo: contra ti he pecado, con un corazón totalmente deshecho, más allá del dolor de haber perdido a su hijo producto de ese adulterio. Sería impresionante, Señor, haber visto a estos hombres tuyos clamar de una manera tan fuerte y decir: he pecado contra ti. Pero más de impresionarnos con ellos, Señor, provoca en nosotros este arrepentimiento, provoca en nosotros este clamor de, Señor, decir: es que yo soy Pedro, es que yo soy David, es que yo soy aquel que ha negado a mi maestro. Y qué miserable soy porque lo he negado. Pedro lo negó 3 veces. Nosotros, Señor, te hemos negado más veces, Señor. Viene la prueba, viene la lucha, viene la tentación y ya estamos haciendo las cosas a nuestra manera, Señor. Ya estamos explotando nuestro carácter, ya estamos cayendo en nuestros pecados, ya te estamos deshonrando. Señor, perdónanos. Perdona cada uno de nuestras fallas, cada uno de nuestros pecados. Y Señor, llévanos a ese lugar de intimidad si es necesario, donde nosotros lloremos amargamente, donde nosotros seamos confrontados con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de integridad, con nuestra falta de amor hacia ti. Y Señor, llorar amargamente y decir: Señor, perdóname, límpiame, y recibir esta bella promesa de que bienaventurados los que lloran, los que se arrepienten, los que dicen: no puedo, los que dicen: te fallo, los que dicen: Señor, soy un miserable, te deshonro a cada momento, porque Jesús dice: yo les prometo que ellos que reconocen su maldad, su pecado, ellos van a ser perdonados, van a recibir el consuelo de Dios, el perdón de Dios. Produce este arrepentimiento en cada corazón, Señor, de los que estamos aquí, en cada corazón de los que puedan escuchar este mensaje. Produce este arrepentimiento en nuestros corazones, Señor. Que el ver tu rostro, Señor, nos pueda hacer ver nuestro pecado, nuestra falta de compromiso, nuestra maldad, pero que no nos lleves, Señor, a caminos, a alejarnos de ti, sino a arrojarnos hacia ti, Señor, en tu misericordia y en tu verdad. Cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.